soy la licenciada Lizeth Napa, soy directora académica del Centro de Desarrollo Integral Divino Niño, que es un centro dedicado a la atención de la infancia en las áreas de lenguaje, aprendizaje, conducta. Tenemos diversas ofertas en terapias y en evaluaciones para cubrir las necesidades que puedan tener sus pequeños. Y ahora sí, siguiendo iniciando este rol de temas, vamos a empezar con el tema que nos ocupa el día de hoy, que es problemas del lenguaje y sus consecuencias. El lenguaje es una de las áreas más importantes del desarrollo, ¿no? Y muchas veces vamos a observar a nuestros niños que no se pueden comunicar como nosotros esperamos, o que tienen errores en la pronunciación de algunos sonidos del habla, o notamos que de repente no logran construir oraciones, o nos tratan de comunicar algo pero simplemente no los entendemos. Y notamos que los chicos se frustran, se enojan, nosotros también nos desesperamos porque quisiéramos entender lo que ellos nos están transmitiendo y sin embargo no lo logramos. Y entonces podríamos estar ante un problema de lenguaje. Y el lenguaje, que es una habilidad cognitiva superior tan importante y compleja, para nosotros que ya somos adultos pareciera ser muy fácil, ¿no es cierto? Porque ya la hemos desarrollado, entonces lo hacemos con tanta facilidad, casi no tenemos que pensar en este proceso de desarrollo del lenguaje porque ya lo hemos logrado. Pero para nuestros niños en realidad puede ser un proceso muy complejo, ¿sí? Y a veces pensamos que solamente se reduce a la función de hablar, pero en realidad es mucho más que solo hablar. El lenguaje empieza desde la construcción mental de la idea, ¿no? Desde el momento en el que tenemos que construir una idea que queremos comunicar, que queremos transmitir a nuestros interlocutores, y esa idea tenemos que construirla en un mensaje. Para construir ese mensaje necesitamos tener un contenido de palabras, significados almacenados en nuestra cabecita para poder construir ese mensaje. Y una vez que ya tenemos esas palabras, tenemos esos significados, tenemos que organizarlos para conformar una oración. Una oración que sigue ciertas reglas gramaticales propias de una determinada lengua. Entonces hay que organizar las palabras de la manera correcta para que tengan sentido dentro de la oración. Y luego nuestro cerebro va a dar la orden a nuestros órganos fonoarticulatorios para que estos se muevan de tal o cual forma y puedan producir una secuencia de sonidos. Secuencia de sonidos que van a dar lugar a palabras, ¿de acuerdo? Y es entonces cuando emitimos un mensaje. Y para todo esto, por supuesto, tiene que haber una función de comunicar, tiene que haber una intención de comunicar para que este lenguaje tenga sentido, ¿no es cierto? Si desarrollamos alguna forma de lenguaje es precisamente porque tenemos una necesidad de comunicar algo. Entonces el lenguaje es mucho más allá que solo la función de hablar. Y tenemos que hacer esta distinción clara, ¿no? El habla es esta secuencia de movimientos que van a permitir que se produzcan los sonidos que componen una lengua, a los que llamamos fonemas. Voy a tratar de hablar en un lenguaje muy simple porque la idea es que podamos entenderlo todos. Sé que quizás dentro de las personas que van a ver este video va a haber padres de familia, habrá docentes, habrá quizás especialistas en lenguaje, por ahí alguna de mis alumnas se van a conectar también, pero lo importante es que todos puedan entender. Entonces, el habla es ese medio a través del cual nos vamos a comunicar que requiere una coordinación neuromuscular. Es ese proceso de interacción entre nuestros órganos articulatorios para que se puedan producir los sonidos del habla, ¿no? Los sonidos de una determinada lengua. ¿Y cuáles son esos órganos articulatorios? Lengua, labios, dientes, paladar duro, paladar blando, ¿de acuerdo? Entonces, esos órganos anatómicos tienen que estar en buenas condiciones anatómicas y funcionales para que se pueda producir el habla de manera correcta. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje va a ser ese sistema convencional, ¿sí?, que nos va a permitir representar conceptos, representar ideas, representar necesidades. Y este sistema convencional sigue ciertas reglas. Y aquí es donde hacemos la distinción porque dentro del lenguaje no solo vamos a hablar del lenguaje oral, que es una forma de concretizar el lenguaje, pero también hay otros tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje gestual, tenemos el lenguaje simbólico, ¿de acuerdo? Y en tanto sea un sistema convencional, es decir, haya un determinado grupo de personas que manejen el mismo código, que manejen este mismo sistema, este va a poder cumplir su rol. ¿Y cuál es su rol? Comunicar. ¿De acuerdo? Y la comunicación es ese proceso de intercambio, donde hay una intención de transmitir ideas y de recibir información de nuestro interlocutor. Estos son tres conceptos que debemos manejar de manera clarísima, porque dentro de los problemas que nosotros a veces agrupamos solo como problemas de lenguaje,
Vamos a tener niños con problemas específicamente en el habla, ¿sí? En ese proceso de hablar. Vamos a tener niños con dificultades en el problema del lenguaje y con niños y niños con dificultades en la comunicación, como pueden ser los chicos que están dentro del trastorno espectro autismo, ¿cierto? Que vamos a ver que hay dificultades a nivel de comunicación. Entonces es importante tener en cuenta estos tres aspectos. ¿Y por qué tenerlo en cuenta es importante? Porque a veces vienen los papitos y cuando tú le dices, ¿no? O los maestros le dicen al papá, bueno, su hijo tiene un problema en el lenguaje, señor, ¿no? Entonces el papá le dice, no, si mi hijo habla. Sí, por supuesto, su hijo habla, puede hablar, quizás con defectos en la articulación, hay dificultades en el habla, pero el lenguaje es mucho más que simplemente la función de hablar. Entonces es importante que esto lo tengamos muy claro para poder ayudar bien a nuestros pequeños, ¿de acuerdo? Y entonces hay que saber también y hay que tener eso muy claro para las amigas docentes que nos están escuchando, que el primer lugar en el que vamos a empezar a identificar dificultades en el habla, en el lenguaje o en la comunicación va a ser precisamente cuando los chicos llegan al nido. Porque en casa están en un entorno de repente de mucho confort, ¿no es cierto? Donde papá y mamá los ven bebés y siempre los van a ver bebés, ¿no? Para papá y mamá siempre son chiquititos, siempre son sus bebitos, entonces ellos no identifican las dificultades que ya cuando llegan al nido, un ambiente donde necesitan echar mano a otras habilidades para poder interactuar con la maestra, para poder interactuar con sus compañeros, entonces es ahí donde ellas empiezan a identificar algunas dificultades. Y es importante que las profesoras, que las maestras tengan cierta información sobre este tipo de temas para que puedan orientar a los papás y puedan direccionarlos hacia una evaluación especializada, ¿no? Bien, entonces nos encontramos ante niños que de repente tienen dificultades a nivel del habla o a nivel del lenguaje, que tienen errores en la pronunciación, que llegan de repente a una edad y no producen ninguna palabra o no logran producir todavía frases, o que de repente hablan mucho pero que no se entiende lo que dicen, ¿no? Y pese a la importancia que tiene el lenguaje, y hay que destacar en qué es importante el lenguaje, nos sirve para socializar, ¿no es cierto? La forma generalizada de socializar o de utilizar el lenguaje, la forma del lenguaje que utilizamos es el lenguaje oral, ¿no? Es el que utilizamos con mayor frecuencia, digamos, con mayor incidencia a nivel general, a pesar de que hay otras formas de lenguaje. Pero sea cual fuere la forma de lenguaje que utilizamos, siempre estamos utilizando algún tipo de lenguaje para poder comunicarnos. Somos seres eminentemente sociales, vivimos en sociedad, necesitamos comunicarnos con otras personas. Y la forma a través de la cual nos comunicamos es a través de alguna forma de lenguaje. Entonces es un aspecto importante para la socialización y es un aspecto importante también para el desarrollo de los aprendizajes. Todo lo que hay en el mundo, todo es lenguaje. Y utilizamos lenguaje en todo momento. Cuando vamos a la panadería, cuando vamos al mercado, salimos a la calle, vemos un semáforo, eso es lenguaje. Queremos saludar a una amiga que está a distancia y le levantamos la mano, pues eso también es lenguaje. Entonces, utilizamos el lenguaje para todo, ¿no es cierto? Y en un aula de clases, para el proceso de aprendizaje, también utilizamos el lenguaje como herramienta fundamental para acceder a los aprendizajes. Y además tenemos que decir que no hay solo un lenguaje expresivo, ¿no? También hay un lenguaje comprensivo. Entonces, si la maestra en su aula está dando una serie de mensajes, utilizando un lenguaje para dar estos mensajes, y tenemos un pequeño que tiene dificultades en el proceso comprensivo del lenguaje, pues va a tener dificultad también para captar esos mensajes. Y de pronto la maestra tiene que evaluar, ¿no es cierto? Y si el niño no tiene bien desarrollado su lenguaje, la maestra a veces tiene un gran signo de interrogación en su cabeza porque no sabe si realmente el niño ha aprendido, pero no le sabe dar la respuesta, no le puede dar la respuesta, o si en realidad el niño no sabe. Entonces hay ahí una dificultad para evaluarlo. Entonces el lenguaje es importante también para el proceso de aprendizaje, es la ruta de acceso para el aprendizaje. Principalmente para un aprendizaje sumamente importante que es la lectoescritura, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, ¿no? Es importante también el lenguaje para que el niño pueda interactuar con sus papás, pueda contarle a la mamá qué le pasó en el nido. Llega la mamá de pronto a recoger el nido a su pequeño y le pregunta ¿cómo te fue?, ¿no? Y el niño no sabe darle respuesta, no le puede relatar, no le puede narrar lo que le pasó en el nido, ¿es cierto? Entonces,
esta función cognitiva superior, compleja, tan importante, muchas veces la dejamos pasar, ¿no? Pese a su importancia, hay una tendencia por parte de los papás a esperar, ¿no? A esperar y confiar un poco en que ya hablará, ¿no? Bueno, ya hablará, ¿no? Porque todavía está chiquito, ¿no? Tiene 3 años, bueno, está chiquito y ya hablará. Tiene 4 años, está chiquito, ya hablará. Tiene 5, 6 años, 7 años, ya ingresó al nido y seguimos diciendo, está chiquito, ya hablará, ¿no? Y a veces, ¿por qué pasa que el papá demora tanto en tomar acción y en pensar que el niño ya hablará? Porque a veces nos dejamos llevar un poco por la cultura popular, ¿no? Por el consejo que nos da de repente la amiga o la vecina que nos dice que su hijo habló a los 5 años, que habla a los 6 años, que hay que esperar, que cada uno tiene su ritmo. Y sí es cierto, cada niño, cada individuo tiene su ritmo de aprendizaje, pero también es cierto que existe una norma, ¿no? Existe una línea de base que nos va a permitir a nosotros como especialistas determinar si el desarrollo del niño en diversas áreas, pero hablando específicamente en el área del lenguaje, si el desarrollo del lenguaje de este niño se está dando dentro de la regla. Y si bien cada uno tiene su ritmo, pues ese ritmo puede variar de un individuo a otro de repente en 2 meses, 3 meses, pero la variación no puede ser de 1 año, de año y medio, 2 años, ¿es cierto? Entonces los papás siguen pensando el niño ya hablará. Y otra razón por la que a veces solemos esperar es porque buscamos información, y esto es importante, papás, buscamos información en las fuentes inadecuadas. Ahora que hay tanta difusión de los medios de comunicación y tanta información, pues ahora cuando tienes una duda, ¿qué hacen los papás? Se van al blog, ¿no es cierto? Se van al blog de Mamita al Rescate o se van al blog, no sé, de Mamá SOS, en fin, mil y un plataformas digitales y grupos de WhatsApp que existen. Entonces la mamá escribe su duda, ¿no es cierto? Y una serie de mamás muy bien intencionadas y con el mejor deseo de ayudarlas, les empiezan a dar sus experiencias, pero son sus experiencias personales que no están basadas ni en estudios, ni en especializaciones en lenguaje, no pasan de ser sus opiniones y sus experiencias como mamás. Entonces mi recomendación y mi sugerencia es que vayan a fuentes confiables, que busquen información y que busquen opiniones especializadas. Y no confiar en el ya hablará, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de este ya hablará? Pues bien, vamos a ver cuál es esta consecuencia del ya hablará. Va a haber consecuencias en 3 niveles. Vamos a dividir en estos 3 niveles. Primero, nivel social. Como les comentaba hace un momento, el lenguaje es la forma que tenemos para interactuar con otros seres humanos. Somos seres sociales por naturaleza, vivimos en comunidad, aprendemos en comunidad y por eso es que nos está costando tanto este tiempo de aislamiento social, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a esto. Nosotros necesitamos interactuar, necesitamos comunicarnos con otros seres humanos, porque somos seres sociales. Y entonces resulta que estos pequeñitos que llegan al nido, que es el primer entorno social fuera de la casa, pues encuentran gran dificultad para comunicarse con su grupo de pares, con los niños de su edad, encuentran dificultad para comunicarse con la maestra, encuentran dificultad para jugar, ¿no es cierto?, para interactuar con sus pares a través del juego, y por ahí en algún momento no va a faltar un niñito, un amiguito que le diga no te entiendo, y no es que los niños sean malos, no es que los niños sean crueles, sino que tienen una sinceridad sin filtro. Ellos todavía no han desarrollado el sentido de la empatía, no se dan cuenta que sus comentarios pueden herir o pueden lastimar al otro. Ellos simplemente dicen lo que sienten con toda sinceridad. Entonces, estas dificultades en el lenguaje van a traer consecuencias a nivel social, en el mismo entorno familiar muchas veces, ¿no? De pronto llega el fin de semana, vienen los primitos a casa y empiezan a jugar con el niño y el niño no puede jugar con ellos porque no le entienden. Y lo que hacen muchos niños es retraerse, ¿no es cierto? Se retraen, prefieren ya no compartir, ya no socializar, porque pues si cada vez que nos hablan les estamos preguntando ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Entonces ya les resulta molesto, entonces el niño se frustra y prefiere simplemente no decir nada, ¿no? Retraerse.
O muchos reaccionan con enojo, ¿no? Se frustran, se enojan, se ponen a llorar o hacen berrinche y nosotros decimos, no, es malcriado, es un problema de conducta. No, lo que está pasando es que este niño se siente frustrado porque no puede transmitir lo que él tiene en su cabecita, lo que siente, lo que necesita, no tiene las habilidades lingüísticas para transmitirlo y no lo estamos ayudando a hacerlo, ¿no? Y como todavía no sabe tampoco cómo lidiar con su frustración, pues lo que hace es enojarse, llorar o de repente hacer una pataleta. ¿Hay consecuencias a nivel social? Por supuesto que hay consecuencias. El niño se puede aislar, el niño se puede retraer, el niño simplemente puede no querer comunicar más, ¿no? Como cuando le preguntamos constantemente a un niño y después es ya nada, nada, ¿no? O sea, ya no te dije nada. Además de la consecuencia a nivel social, va a haber consecuencias a nivel emocional. El lenguaje, nuestra forma de expresar, nuestra forma de hablar, también constituye nuestra imagen. Y así como vamos, cuando nacemos, el niño durante los 5 primeros años de vida va desarrollando diferentes áreas de su desarrollo, también se va desarrollando el aspecto emocional. Y un aspecto importante de esta área emocional es la autoestima, la autoimagen. Cuando nosotros hablamos tenemos una retroalimentación auditiva de lo que estamos hablando y de nuestra forma de hablar. Cuando el niño empieza a crecer y se va haciendo más grandecito y se va dando cuenta de que él habla distinto a sus compañeros, se va dando cuenta que hay palabras que él no puede pronunciar porque se está escuchando a sí mismo, eso forma parte también de su autoconcepto. Y el niño que todavía está pequeño y que no tiene la capacidad para discernir y darse cuenta, miren, yo estoy teniendo problemas de lenguaje, mi mamá, mi papá dicen que bueno, ya hablaré. No, el niño lo que se dice a sí mismo es yo no puedo, soy tonto, no me sale, yo no puedo hacer eso, y te lo dicen. Y te dan señales de que ya están siendo conscientes de la dificultad, porque esa palabra que no le sale bien, te la dicen más bajito, o se tapan la boca para decirte esa palabra. Los chicos que son más hábiles buscan sinónimos, ¿no? Si no les sale carro, entonces te dicen auto, ¿no? Y buscan sinónimos para enmascarar un poco la dificultad que están teniendo con su habla. Y eso trae problemas en su autoestima, definitivamente, en su autoimagen, en su autoconcepto. Les genera ansiedad, ¿sí? Les genera frustración. Entonces también hay dificultades, hay un impacto a nivel emocional cuando no atendemos los problemas de lenguaje y nos confiamos en que, bueno, ya hablará, porque está chiquito y ya hablará. ¿Qué otra consecuencia puede traer ese pensar que ya hablará? Pues trae consecuencias a nivel de aprendizaje. Como les dije hace un momento, el lenguaje pasa por un proceso comprensivo y también pasa por un proceso expresivo. Y en ese proceso comprensivo es donde nosotros tenemos que esa información que recibimos del medio, comprenderla, decodificarla para poder emitir un mensaje correcto, para poder emitir una respuesta. Entonces, cuando este niño tiene dificultad en ese proceso comprensivo, va a tener problemas para comprender. Imagínense cuando tenga que llegar al momento de la comprensión de textos, ya sea textos orales o textos escritos, porque a veces tenemos pequeños que no logran comprender una instrucción, no logran comprender una instrucción sencilla. Y pensamos que su problema es, no sé, pues cognitivo, ¿no? De repente es un problema de lenguaje, de repente tiene un vocabulario muy pobre y muchas de las palabras que estamos diciendo en el mensaje oral el niño no las comprende, no las registra, no tiene el significado, por lo tanto no comprende el mensaje. Y cuando tiene que llegar a la etapa de la lectoescritura y tiene que comprender un texto que está leyendo, si este niño tiene vacíos a nivel de su vocabulario, pues no va a poder comprender el texto. Y todos los años nos escandalizamos por los bajos niveles de comprensión lectora que hay en nuestro país, ¿no? Y lo que hacemos es plan lector, que lean, que lean, que lean, que lean, que lean. Y el niño sigue leyendo, decodificando grafías, decodificando letras, sin entender el significado de lo que está leyendo, porque ahí donde tenemos que profundizar y donde tenemos que trabajar es en el componente semántico, en la cantidad de palabras que el niño conoce, en la cantidad de significados que conoce y que puede relacionar, ¿de acuerdo? Entonces, va a haber dificultades en aprendizaje, en comprensión, tanto de textos escritos como también de mensajes orales. Va a haber dificultades en la narración. Imagínense ustedes, el primer día de clases. Es más, después que termine este periodo de aislamiento social, llegan los chicos a clase y la maestra les va a preguntar, ¿no? A ver, cuéntame, Jorgito, ¿qué hiciste estos días que has estado en casa, en aislamiento social con papá y con mamá? Si Jorgito tiene un problema de lenguaje, Jorgito va a tener una seria dificultad para poder relatar a toda la clase qué hizo en estos días de aislamiento social.
¿Cómo creen que se va a sentir Jorgito cuando se exponga a esta situación? Pues se va a sentir muy mal, se va a sentir frustrado, se va a sentir de repente enojado, quizás no va a querer participar. ¿Y eso es a consecuencia de qué? De un problema de lenguaje no atendido, porque a veces los papás pensamos que ya hablará, ¿no? Que solito el pequeño va a empezar a hablar. ¿Qué otras dificultades vamos a encontrar en el área del aprendizaje? Bueno, va a haber dificultades en lectoescritura. Es por eso que los nidos, ahora con cada vez más frecuencia y con cada vez más intensidad, están insistiendo a los papás para que atiendan las dificultades del lenguaje con prontitud, antes de que lleguen al primer grado. ¿Y esto por qué? El lenguaje, ¿sí?, nuestro idioma, el castellano, es una lengua transparente, es decir, existe una correspondencia directa entre los sonidos del habla, los fonemas, y las grafías, las letras, ¿no? De tal manera que si yo digo A, le corresponde una letra, ¿no? Una grafía que es la A. Si yo digo S, le corresponde una grafía que es la S. Esa correspondencia es directa. Excepto en los dígrafos, que es la Ch y la doble L, ¿cierto?, en los que sí son dos grafías para un solo sonido. Eso no pasa en otros idiomas como en el inglés, por ejemplo, ¿no? Que es un solo fonema, es una sola grafía, pero está representada por dos fonemas, por dos sonidos. ¿De acuerdo? En cambio, en el castellano sí, la correspondencia va a ser totalmente transparente. Esa es la razón por la que cuando el niño llega a la etapa de la lectoescritura con dificultades en el lenguaje, sin haber desarrollado bien su lenguaje en cada uno de sus componentes, hay una alta probabilidad que los problemas que el niño tiene en el habla los traslade a la escritura. Porque primero se desarrolla el lenguaje oral y el lenguaje escrito que viene después se va a insertar sobre las bases de este lenguaje oral. Si este lenguaje oral no se ha desarrollado correctamente al momento que se inicia la lectoescritura, se van a trasladar, hay una alta probabilidad que se trasladen los problemas del habla, del lenguaje, en la escritura. Es por eso la insistencia de atender tempranamente estas dificultades. Y por ahí algún papá me dirá, ¿no? No, pero está chiquito, mi sobrino, mi esposo también se demoró en hablar, mi esposo empezó a hablar a los 8 años y no hubo ningún problema, él se desarrolló bien en su vida. Bueno, habría que preguntarle al esposo de repente qué tan bien la pasó en la época escolar, al interactuar con sus compañeros, qué dificultades encontró él y por qué vamos a querer nosotros que nuestros niños pasen por esas mismas dificultades. Si ahora tenemos herramientas, tenemos recursos, tenemos medios para poder ayudarlos a desarrollar ese componente tan importante para su aprendizaje, para su socialización, para su desarrollo emocional. Aparte de ello, las exigencias ahora en el sistema educativo han cambiado y tiene que haber una correlación, ¿cierto?, una línea paralela entre las exigencias académicas y también lo que les exigimos a los chicos. Antes no era obligatoria la educación inicial, ¿no es cierto? Muchos adultos ya, digamos, de 30 para arriba han ido de frente al primer grado, no tenían que hacer el kinder ni el pre-kinder, o no era necesario que salieran de la educación inicial iniciados en la lectoescritura, sino que solo aprendían en primer grado o segundo grado. Pues ahora las exigencias han cambiado porque el sistema educativo así lo está pidiendo. De repente no en el sector privado, de repente no en el sector público, no en las escuelas públicas en las que todavía no hay tanta exigencia, pero ya la mayoría de nidos sacan a los chicos iniciados en lectoescritura. Y cuando llegan a primer grado, ingresan ya a los colegios grandes a primer grado, la lectoescritura se hace con mucho más intensa, ¿no es cierto? Ya se empieza ese aprendizaje de forma mucho más acelerada. Entonces, si nosotros sometemos a nuestros niños a esas exigencias sin haberlos ayudado a desarrollar las habilidades básicas que les van a permitir responder adecuadamente a esas exigencias, pues estamos haciéndoles un grande daño. Y seguimos nosotros pensando que ya hablará, ¿no es cierto? Seguimos pensando que ya hablará y seguimos sin tomar acción. Entonces el niño llega al primer grado, tiene problemas en lectoescritura, tiene problemas porque sus errores se plasman en la escritura, pero en primer grado no hay repitencia, entonces el niño pasa a segundo grado, continúan estas dificultades, y de pronto pasa a tercer grado y continúan estas dificultades, y ya nos llaman del colegio, ¿no?, y nos dicen, miren, hay problemas en lectoescritura,
Y entonces aquí ya lo que empezó siendo de repente un retraso en el lenguaje, lo que empezó siendo un problema de lenguaje que atendido tempranamente pudo haberse solucionado, termina ya derivándose en un problema de aprendizaje, ¿sí? Además, este niño durante tanto tiempo ha estado de repente recibiendo comentarios negativos o una retroalimentación negativa de su forma de hablar, entonces ya tenemos un problema a nivel emocional. Y sigue existiendo el problema del lenguaje. Entonces, si queríamos evitar de repente la terapia del lenguaje, ahora vamos a tener que ocuparnos de tres aspectos, de tres terapias. Tenemos que atender el área de aprendizaje que ya está afectada por la lectoescritura. Tenemos que aprender el área emocional porque ya hay un daño en su autoestima por todo ese tiempo que ha estado hablando de forma incorrecta y quizás recibiendo comentarios negativos. Y no es que haya intención de lastimar a este niño, pero muchas veces los mismos papás pueden contribuir a ese daño emocional, ¿no? Sin intención, pero si viene el niño a hablarte algo y tú no le entiendes y le estás preguntando ¿qué? ¿Cómo? O sea, el niño se siente mal y no es que tú quieras dañar su autoestima, sino que el niño se da cuenta que no le estás entendiendo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí, íbamos dos problemas, ¿no? Problema de aprendizaje por lectoescritura, el problema emocional, el problema de autoestima y el problema del lenguaje que continúa. Entonces vas a tener que llevar a ese niño a tres terapias. Y es por eso ahora que nuestros pequeños no tienen vida, ¿no? No tienen vida porque tienen el lunes, martes y miércoles terapia de lenguaje, jueves y viernes terapia de atención, los sábados talleres de habilidades sociales y tienen mil y un actividades y talleres y terapias cuando son cosas que quizás podríamos nosotros solucionar si las atendiéramos a tiempo. Por eso la recomendación siempre, papitos, es dirigirnos hacia fuentes confiables, no al blog, no que realice una, perdón, creo que tuvimos un problema de conexión, bueno, que realice una evaluación adecuada para que nos pueda decir si este niño está dentro de lo regular en el desarrollo de su lenguaje o si necesita algún tipo de ayuda. Cuanto más temprano se ofrezca esta ayuda, los resultados son mucho más efectivos, el tiempo en terapia, el periodo que el niño va a estar en terapia es más breve. ¿Y esto por qué? Por un principio de plasticidad cerebral, ¿no? Nuestro cerebro tiene la capacidad para aprender, autoaprender, autorrehabilitarse. Cuanto menor somos en edad, pues esta plasticidad es mucho más grande, va decreciendo con los años. Aparte de eso, que hay un tema de hábito, ¿cierto? Si yo tengo un pequeño que tiene dificultades en pronunciar, no sé, la R, ¿sí? Que es uno de los fonemas que causan más problemas. Y yo llevo a este niño a terapia a los 5 años, 6 años. Su pronóstico de recuperación, su tiempo de intervención va a ser mucho más breve que si yo llevo al niño cuando ya no es un niño, cuando ya tiene 15 o 16 años. Porque ya ha habido un largo periodo de su vida en el cual este niño ha estado repitiendo el error. Y ese repetir el error hace que nuestro cerebro lo integre como un hábito. O sea, ya se generan las conexiones neuronales para que esa pronunciación incorrecta se instaure. Cuando yo haga el proceso de rehabilitación y este niño vaya a terapia, va a tomar un tiempo en aprender la forma correcta de pronunciar el fonema, ¿no? En que yo prepare además sus órganos anatómicos para que puedan pronunciar este fonema, luego que el niño aprenda a pronunciar el fonema y luego que ese aprendizaje se vuelva un hábito, reemplazando al hábito de pronunciación incorrecta. Eso va a tomar un tiempo, ¿sí? Y ese tiempo se va a ir alargando cada vez más cuanto más nos demoremos nosotros en llevar a nuestro pequeño a terapia. Entonces, iniciar esta intervención pronto, queridos papás, maestras, a todas las personas que nos están acompañando, en realidad evita muchas dificultades mayores para el niño, que finalmente es él quien tiene que transitar con su dificultad de lenguaje, ¿no? Es él quien tiene que comunicarse con sus problemas de pronunciación, es él quien tiene que tratar de que lo entiendan con las limitaciones que tiene en su forma de hablar y de expresarse, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. No sé cuánto tiempo vamos ya. Yo a veces cuando me emociono hablo mucho y pierdo la noción del tiempo. A ver si me pueden ayudar por aquí quienes están conectados, diciéndome más o menos cuánto tiempo tenemos ya. Y si tienen algunas consultas, algunas dudas que hacer, bueno, este es el momento. Yo trataré de responder la mayor cantidad de interrogantes que sean posibles. A ver, voy a leer por aquí algunos comentarios.
Ah, miren, están conectadas mis alumnas. No puedo ver los comentarios. A ver, vamos a ver. Ajá, ahí está Ivonne, que es una de mis alumnas. Muy bien. Miss Liz, muchas gracias. Otra de mis alumnas está por aquí. Muy bien. Muy bien. Hemos llegado a 11 personas conectadas. Me alegra mucho. Vamos a esperar unos segundos a ver si alguien más tiene alguna interrogante. Si acaso no les surge ahorita una pregunta, pueden dejar dentro de los comentarios también sus consultas. Y luego por interno yo en estos días que vamos a estar bastante desocupados, trataré de ir absolviendo sus dudas. Recordarles que nos pueden encontrar tanto a mí como a todo el staff de profesionales de Divino Niño en Avenida Mariano Cornejo 887 en Pueblo Libre. Ahí estamos todos los días de lunes a viernes desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, atendiendo a nuestros pequeños en diversas áreas, en diversas terapias. A ver, por aquí Raquel nos lanza una pregunta. Dice, mi hijo ya mejoró bastante su habla, pero aún tiene problemas con la R, tiene 10 años. En el aula, así como dice, cuando es difícil, cuando algo es difícil para él se irrita y se va del aula, aún no maneja muy bien eso. Bueno, Raquel, es justamente lo que venía comentando, ¿no? Se frustra porque él quiere que le salga bien, naturalmente. Y es un niño de 10 años, me imagino que comentarios respecto de su forma de hablar no deben haber faltado, ¿no? Y no la debe estar pasando bien, no la debe estar pasando bien. Ya el tiempo de aparición de la R pasó y bastante, ¿no? Porque hasta los 5 años ya el niño, es el tiempo máximo que le damos a la R, es un fonema complejo, pero ya hasta los 5 años ya el niño la logra, tu niño ya tiene 10. Yo te sugeriría que busques ayuda, o sea, ya está pronto a llegar a la adolescencia. Entonces imagínate que él llegue a los 12 años con esta dificultad, el impacto va a ser mucho mayor porque ya se complica con otras características propias de la adolescencia, donde hay pues la necesidad de aceptación, la necesidad de pertenencia a un grupo, y los periodos, los espacios de socialización también son mucho más abundantes, ¿no? Entonces yo te sugiero que busques ayuda, que ayudes a tu pequeño. Él de hecho no la debe estar pasando bien y por eso es que se irrita y sale del aula, porque no, es una situación que no está bajo su control y le está afectando, ¿sí? Les contaba nuestros canales donde pueden ubicarnos a través del fanpage. Si tienen una duda, quieren reservar una cita, lo pueden hacer por ahí también. Nos ubican en Avenida Mariano Cornejo 887 en Pueblo Libre. Ahí tenemos atención en las áreas de lenguaje, aprendizaje, conducta, tanto para terapias como para evaluación. Joana es mi compañera de promoción, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás, Joana? Qué gusto leerte. Dice, ¿cómo se puede ayudar dentro del aula a aquellos alumnos que tienen 6 años y tienen problemas en pronunciar la R? ¿No? Es muy común, este fonema trae muchas dificultades. Bueno, primero hay que saber cuál es la razón por la que no pueden pronunciar el fonema. Y la razón puede ser anatómica, ¿sí? Habría que hacer una exploración a ver si de repente este niño tiene el frenillo lingual corto, que es un tema que vamos a tocar en otra transmisión, o si de repente el niño tiene dificultades a nivel de la funcionalidad de sus órganos articulatorios, específicamente de la lengua. La rótica es un fonema complicado, ¿no? Y necesita un buen tono muscular a nivel lingual, necesita una buena dotación de aire, necesita precisión en el movimiento del ápice lingual. Entonces es un fonema complejo. Tendríamos que saber en el caso de cada uno cuál es la razón por la que no pueden producir el fonema, para poder atender específicamente la necesidad de cada uno. Desde el aula, de repente, si tú puedes, no sé si sean muchos los casos que tengas de niños con dificultades en la R, si solamente es uno, ¿es cierto?, puedes de repente primero explorar si a nivel anatómico sus estructuras están bien, si no hay frenillo lingual corto, si todo está bien, y de repente en privado, para no exponerlo mucho, buscar espacios en los que puedas estar a solas con él y proponerle algunos ejercicios, ¿no? Si gustas, yo te mando por interno algunos ejercicios para trabajar lo que es la fuerza en ápice lingual, para trabajar, mejorar su coordinación lingual, hacer algunos ejercicios de vibración lingual también, y de repente ahí irlo ayudando a que le fluya el fonema. Pero hay que tener en cuenta también que por más que querramos ayudar a nuestros niños desde el aula en las dificultades del lenguaje,
las aulas no son el mejor espacio para hacerlo. Podemos de repente estimular, pero ya si el niño tiene una dificultad que requiere una atención de terapia, una atención especializada, lo idóneo sería derivar a este niño para que reciba esa atención especializada. ¿Sí? Las aulas no las podemos convertir en espacios de terapia de lenguaje, ¿no? Porque tenemos actividades grupales que realizar. Sí son espacios en los que podemos detectar, en los que podemos hacer actividades que estimulen de repente el desarrollo del lenguaje, pero un espacio donde podamos nosotros corregir los problemas del lenguaje, no, no va a ser el aula. Vamos a tener que hacer la derivación. Bien. No sé si haya alguna pregunta por ahí. No, no ha aparecido ninguna pregunta todavía. No ha aparecido ninguna pregunta. Y quiero ir agradeciéndoles. Oh, sí apareció. Rosario nos dice, ¿qué limitaciones existe al atender a un niño con trastorno del desarrollo, sobre todo en niños Asperger y TDAH, y que a su vez tiene problemas en el lenguaje? Ya. Bueno, un niño que tiene trastorno de espectro autismo o que tiene TDAH puede también tener dificultades en el desarrollo de su lenguaje, puede tranquilamente tenerlos, claro que sí. Ahora, ¿cuál es el abordaje? El abordaje va a ser distinto. Por ejemplo, un chico con TEA va a tener dificultades en su lenguaje, sí, pero probablemente las dificultades van a estar más a nivel de comunicación, más a nivel pragmático, ¿es cierto? Entonces tendremos que establecer estrategias de intervención con él que trabajen esa área específica del desarrollo. Si estamos hablando de un chico que tiene TDAH, pues si es un niño que tiene TDAH de tipo inatento, va a ser un niño con dificultades en su atención. La intervención que vamos a hacer en lenguaje va a ser la misma que haríamos con otro niño, pero hay que tener en cuenta que sus periodos de atención van a ser más cortos, por lo tanto tenemos que programar actividades más breves, tenemos que programar actividades más dinámicas porque no vamos a tener al niño los 40-45 minutos de sesión sentado frente a nosotros haciendo ejercicios o repitiendo palabras, porque por las características y por la condición que tienen no van a tolerar tanto tiempo, ¿no? Entonces la intervención la vamos a realizar igual. Probablemente el pronóstico de recuperación, el tiempo que va a durar la intervención también se va a extender, porque aquí estaríamos hablando de un problema de lenguaje pero de tipo secundario. ¿Por qué secundario? Porque se deriva de un problema primario que vendría a ser el problema de trastorno espectro autismo o el problema de déficit de atención. Entonces, al ser un trastorno de origen secundario, va a ser por tiempo prolongado y quizás en algunos casos hasta permanente el problema del lenguaje y va a necesitar acompañamiento terapéutico por un periodo más largo, ¿no? Se puede trabajar, se puede trabajar. La limitación, respondiendo a tu pregunta, que podemos entender, que podemos encontrar es que quizás van a demorar un poco más en el proceso por sus características propias de la condición primaria que tienen.